Ya. Buenos días, chicos, a quienes se han ido incorporando. Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias en esta situación complicada. Hoy día, días de lluvia, algo positivo. Y vamos a ver dentro de esta mañana, chiquillos, un tema distinto al que estábamos analizando las clases anteriores, pero muy relacionado por lo demás. Y tiene que ver con un tema que es propio del ser humano, ¿no es cierto? Y preocupación, que es la libertad. Hoy día corresponde la clase número 17 de filosofía con tercero medio. Entonces, el objetivo de la clase es que usted, ¿no es cierto?, logre dialogar sobre esta problemática de la filosofía, como la ontología y la epistemología, confrontando diversas perspectivas y fundamentos, y fundamentando, perdón, visiones personales. Es decir, ¿no es cierto?, la idea es que ustedes logren dialogar respecto a este problema, que es la libertad, como un tema de la filosofía, para que usted mismo también fundamente y entienda un poco cómo actúa. ¿Cuál va a ser el indicador de logro? Que usted reconozca la complejidad y las diferentes formas de aproximación realidad, donde se da la libertad. Entonces, el tema de hoy es la libertad. A ver, ustedes tenían un video que yo coloqué en la plataforma, ¿no es cierto?, para revisar. Era sumamente cortito, es un extracto de una película que, en la cual, ¿no es cierto?, un profesor le está haciendo como conciencia a los estudiantes respecto a lo que significa, entre comillas, ser libre. Él lo plantea desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Él lo plantea desde la perspectiva en que siempre nos están diciendo cómo pensar, nos están diciendo cómo ser. Y se toma de ejemplo, ¿no es cierto?, los referentes femeninos a los cuales él señala, ¿no es cierto?, que están dados estereotipados desde diferentes ángulos y especialmente desde la perspectiva, ¿no es cierto?, política. Entonces hoy día vamos a ver la libertad desde dos ángulos. Sin embargo, la pregunta que sí yo creo que todos ustedes deben tener o hacerse es ¿qué es la libertad o qué significa ser libre? ¿Será poder hacer lo que uno quiera sin límites, por ejemplo? ¿O eso sería como un sueño? ¿Seremos realmente libres? Esas son preguntas propias de la filosofía y en el fondo todo ser humano se las hace en determinados momentos, ¿no es cierto?, cuando tiene como esta como introspección de visiones personales o cuando quiere realmente realizar algo. Por ejemplo, sin embargo, ahora estamos en nuestras casas, encerrados, y nos preguntamos, ¿seremos libres? Porque si salimos vamos a tener una sanción. Entonces se dan cuenta que existen diferentes cosas. Tal vez yo querría ir a una, no sé, a bailar, pero no puedo. ¿Qué pasa ahí con mi libertad? Entonces, la primera aproximación que podemos hacer de la libertad es que ésta se entienda como un poder. En el fondo es como una capacidad que tiene el ser humano. A diferencia de los animales, ¿no es cierto?, que actúan por instinto, por, ¿no es cierto?, saciar sus necesidades vitales para sobrevivir, el ser humano tiene lo que habíamos dicho ya anteriormente, la capacidad de pensar, de razonar. Entonces, la libertad es un poder o un tipo de capacidad, como dice ahí, que se refiere a una acción la cual se ajusta al querer. Es decir, yo quiero tomarme un café. Ese es mi querer, un café. Entonces, ¿qué hago? Me pongo de pie, le echo a una taza un poco de café, azúcar, agua. Y ahí estoy cumpliendo, ¿no es cierto?, mi voluntad. Estoy haciendo lo que quería, hacerme un café y tomármelo. Ahí dice además de la voluntad que se supone como autónoma, es decir, que se supone como no obligada por otro, sino como algo dado como mi propia necesidad. No es que alguien me diga, tienes que ir a tomarte un café. No, yo decido, es mi opción, es algo que yo quiero. Entonces, la libertad, ¿no es cierto?, es esta capacidad de que hacer, ¿no es cierto?, o realizar una acción de acuerdo a lo que yo quiero. Es una especie de poder. Esa sería como la primera aproximación. No es como una definición completa. Es como más o menos una pincelada de lo que efectivamente podemos entender por realizar. Vuelvo a repetir, yo puedo decir, por ejemplo, quiero salir a caminar incluso, o quiero ir, no sé, al parque, o a practicar skate, cualquier cosa que... Pero sin embargo, en esta situación actual no se puede. Entonces, ¿encuentra obstáculos la libertad?
¿Qué me dirían ustedes? ¿Se sienten libres ustedes? Hay una persona. ¿Se sienten libres ustedes, chiquillos? ¿Pueden Mm, responder en el chat? es como raro, porque soy libre como de expresar mis sentimientos, pero de hacer cosas, no. No al 100%. Ya, bien. Ahí va a aparecer un tema que vamos a ver en un minuto más. Efectivamente, uno como que siente que tiene un grado de libertad, pero no es como completa, ¿cierto? Sigamos entonces. Efectivamente, la libertad toma o encuentra obstáculos. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de libertades que se estudian. Y ahí el ejemplo, ¿no es cierto?, de los monitos en la muestra. Por una parte, tenemos una que se llama libertad interna y por otra parte se entiende también una libertad externa. Vamos a analizar una a una. La libertad interna, dice ahí, es aquella en la cual emanan nuestros actos desde nuestra más profunda personalidad. Y eso lo postula un autor que se llama Bergson, un autor francés, desde la cual se mueve todo el verdadero querer interior. Es decir, esta libertad interior es la libertad de mi propia decisión de hacer o no hacer algo. Es interna. Yo decido, por ejemplo, tomarme un café. Yo decido, por ejemplo, superarme. Son decisiones que incluyen toda mi personalidad, que en el fondo son como transformadoras, pero vienen desde adentro. Por eso se llama interna. En cambio, la libertad externa, como dice ahí, se refiere a la libertad política y social. Es decir, lo que se me permite hacer enmarcado dentro de un contexto. Por ejemplo, nosotros no somos como aislados en un mundo, ¿no es cierto? No estamos viviendo en una isla, estamos dentro de un contexto que es una familia, estamos en un contexto más amplio que es una escuela, estamos en un contexto más amplio que una comuna, Maipú, y así, en un país, y estamos inmersos en una sociedad. Entonces, esa sociedad o ese tipo de libertad en la cual yo me estoy dentro de un contexto se llama libertad política. Y de ella me pueden venir ciertas restricciones que se llaman normas que yo debo cumplir. Y esas normas efectivamente coartan la libertad del querer hacer cualquier cosa. Me van a poner siempre límites. Porque en el fondo lo que buscan esas normas es que todos vivamos en un grado de convivencia. Y si yo hiciera lo que yo quisiera, tal vez pasaría a llevar ese grado de convivencia porque al que está al lado no le va a gustar lo que yo estoy haciendo. Si yo quisiera comportarme, por ejemplo, instintivamente, y si me gusta una niña o un niño, voy y lo agarro y lo toco, no sé. Eso dentro de la norma social se va a entender, desde la libertad externa, o la norma social, se va a entender como un abuso. ¿Se da cuenta? Y eso tiene una sanción. ¿Por qué vuelvo a repetir? La libertad externa, estas normas sociales, estas normas políticas que se nos establecen, en cierta medida buscan un grado de convivencia que sea válido para todos. Por ende, esta libertad interna tal vez se va a ver un poco más como aminorada o más restringida. Hasta ahí, ¿tengo preguntas o se entiende? ¿Se Sí se entiende? entiende. Ya, perfecto. Si alguien tiene dudas, páreme por favor, dígame, Miss, va muy rápido, deténgase. O explíqueme esto nuevamente. Ya, entonces, aquí vamos a hacer una distinción, esta cuadrito marca, este esquema marca algo bien amplio. La libertad entonces decimos que como aproximación puede ser una capacidad o un poder que tiene el ser humano para decidir cómo va a actuar, ¿cierto? Sin embargo, esta libertad encuentra ciertos obstáculos y se puede clasificar como una libertad interior que viene desde mi propio más profundo ser, ¿no es cierto? Como mi voluntad de decidir. Y también está esta otra forma de libertad exterior que tiene que ver con la libertad política o la libertad que se me permite realizar dentro de un marco social, lo que se me está permitido de actuar, podríamos decir. Dentro de la libertad interior viene una parte que es positiva y una parte que es negativa. Es decir, la parte negativa tiene que ver con la ausencia de constricciones personales que puedo tener para actuar. Por ejemplo, constricciones tienen que ver como con un bloqueo, como con una barrera.
Por ejemplo, si yo tengo cierto grado de complejo, supóngase, con mi cuerpo o con alguna capacidad que pueda tener, ese complejo, ese sentir vergüenza de mí mismo, va a limitar mi libertad para hacer cosas tal vez que me gustaría hacer y que las imagino, pero no me atrevo. Por ejemplo, usar determinada ropa, ponerme un traje de baño específico, salir a hablar adelante del curso, qué sé yo, un montón de cosas que usted se pueda imaginar. Entonces, eso va a impedir en cierta medida que yo realmente sea libre, porque voy a vivir como amarrado a un complejo. ¿Se entiende? Entonces, la libertad interior también se pone barreras a sí mismo. El ser humano se pone barreras a sí mismo cuando tiene este tipo de como constricción que no le permite. O, por ejemplo, tiene una constricción moral. Quiere hacer determinada cosa, pero sabe que moralmente es incorrecto. Por ejemplo, le gusta el pololo de la amiga, o la polola, qué sé yo. Y tiene esa constricción de que sabe que es malo si se mete en esa relación y se va a reprimir. ¿Se da cuenta? Ahí ya tiene una constricción. Eso es lo negativo. Y la parte interior, la libertad interior positiva, es cuando la persona se autogobierna, cuando tiene en cierta medida un poder sobre sí mismo y se da cuenta de cuando su libertad, ¿no es cierto?, puede dañar a otro y se detiene. El mismo caso del ejemplo del pololo sirve también, por ejemplo. Me puede gustar a alguien, pero yo sé que puedo hacer daño y me gobierno a mí mismo. Yo sé que si le digo alguna cosa a mi mamá va a ser hiriente, me gobierno. Entonces, es como una capacidad también racional de gobernar la voluntad desde una perspectiva interior. Y eso hace que uno tenga un grado de madurez también para actuar. ¿Se entendió eso, chiquillos? Sí, profe. ¿Sí? Yo sé que todas las personas tenemos constricciones. Todas las personas en cierta medida de pronto nos sentimos como amarradas a nuestras propias, como a nuestro propio ser interior muchas veces. Y nos da como lata, miedo, vergüenza, pueden ser diferentes factores para hacer una acción, para realizar algo. Que sentimos que lo vamos a hacer mal, que nos avergonzamos, pero tiene que ver también con cómo nosotros nos vamos asumiendo como personas y cómo nos vamos desarrollando. Siempre la libertad va a tener dentro de uno mismo también restricciones, sean interiores o exteriores. Y ahora viene la libertad exterior o política, que decíamos que era la libertad, cómo se marcaba esta libertad dentro de un contexto social en el cual yo estoy inserto. Se habla de libertad política exterior, ¿no es cierto?, negativa, cuando no existen constricciones que me permitan realizar acciones. Por ejemplo, juntarme con determinado grupo de personas, expresarme de la manera que yo quiera, pensar como yo quiera. Ustedes me podrían decir, pero ¿cómo alguien nos va a prohibir eso? Claro que se puede prohibir, desde una perspectiva política, claro que se puede prohibir. Por ejemplo, en este mismo momento, en toque de queda, aunque estamos en estado de excepción, uno, por ejemplo, no puede llegar a ir y juntarse con un grupo de gente. Ahí ya le están prohibiendo la libertad de asociación. En una dictadura o en un totalitarismo, sea de izquierda o de derecha, usted tampoco, por ejemplo, puede expresarse de cualquier manera. ¿Por qué? Porque lo van a reprimir, le van a disparar, lo van a detener o lo van a matar. Así de sencillo. ¿Se da cuenta entonces en quién recae la libertad en esos estados o quién determina la libertad en esos estados políticos extremos? El gobernante. Y su libertad, ¿no es cierto?, va a ser como totalmente mínima en el plano social. Espero se haya entendido. Y la libertad política exterior positiva es cuando yo no tengo esas constricciones, cuando yo en cierta medida puedo ir y juntarme con quien quiero, puedo ir, por ejemplo, y no sé, ir a una protesta o una marcha pacífica, esas son las que me gustan a mí, en las cuales las personas pueden expresar lo que piensan, puede ir, ¿no es cierto?, y no sé, ir a una marcha y mostrar lo que con su grupo de personas quiere para el mundo, qué sé yo. Así. Esas son las formas de entender. Entonces, por una parte, la libertad interior, que es la libertad muy, muy personal, en la cual yo estoy inserto, o sea, no estoy inserto, está dentro de mí, y la libertad política exterior, que es la libertad en la cual yo me puedo mover dentro de un grupo social, respetando ciertas normas. Por ejemplo, viene una pregunta ahí. Alguien preso
¿Puede ser libre? Diego, ¿qué piensa usted? Si es que está pendiente de la clase. No. ¿Por qué no, Diego? Escríbeme cortito o activa el audio. Porque está privado de libertad, está en la cárcel. ¿Ya? Una buena respuesta. Les voy a contar el caso de un escritor que me gusta a mí mucho, que se llama Solzhenitsyn, un autor ruso ya fallecido. Él estuvo preso porque era opositor al comunismo, el- con, cuando la Rusia era la Unión Soviética. Entonces, obviamente, como él era disidente y en esos como dictaduras no se permite tener una opinión diferente, como les decía recién, lo tomaron preso. Entonces, él narra en un libro, ¿no es cierto?, que escribió, que él, a pesar de estar preso, igual era libre, se sentía libre. Y en decisiones sumamente chicas. Él estaba privado de una libertad física, de una libertad, ¿no es cierto?, política, pero no de una libertad interior, decía él. Por ejemplo, en cosas tan simples como aceptar o no aceptar la comida que le daban en el día. Por ejemplo, en lo que él estaba pensando, en las cosas que podía conversar con los otros presos, porque estaban presos por el mismo motivo que él. Entonces, ahí la libertad juega como un doble, podríamos analizarla como esta doble perspectiva. Porque claro, yo estoy preso, estoy privado de libertad, pero esa otra libertad interior que nace de mi propia voluntad interna, no me la están quitando, no me la están arrebatando. Por algo, por ejemplo, los presos muchas veces uno ve que se siguen asociando con otros presos cuando están encarcelados y siguen haciendo desde la misma cárcel delito. Estafan por teléfono, se ha visto, ¿no es cierto? Siguen mandando a sus pandillas a través de la misma cárcel, ¿no es cierto? A pesar de que tengan esta constricción que es quitarle su libertad. La libertad interior es muy difícil de quitar a una persona, depende netamente de uno. Uno es quien se limita y si restringe esa libertad. La libertad política me quita a mí obviamente cierto campo de acción y siempre muchas veces a través de la coacción, es decir, a través de un grado de ejecución violenta o más bien más ruda, como puede ser el quitarme la libertad o el darme un golpe en una protesta, por ejemplo, pero no me quita esto de decidir lo que yo puedo querer hacer con cierto campo estrecho, obviamente. Puedo estar preso y voy a querer ir al mall y obviamente no voy a poder, pero sí puedo tener cierto campo de libertad siempre dentro de mí mismo. No me lo van a quitar jamás por completo. Y pasa ahí también un poco por lo que yo estoy decidiendo. ¿Se entendió eso? Sí, Liz. Miren que ya queda poquito. ¿Sí? Sí. Es complejo, pero tenemos que entenderla como estas dos aristas. Si bien esto es como algo simbiótico, y a la vez que se van conjugando una libertad con otra, la libertad interior es muy difícil de que me la arrebaten por completo, siempre va a depender de mi propio ser más profundo, como decía Bersón, desde mi más profunda personalidad. Por ejemplo, usted puede estar preso, pero igual puede tener decisiones mínimas respecto a cómo va a actuar o qué va a decidir para sí. Si se transforma y cambia y esta forma de estar preso, ¿no es cierto?, le hace a usted evolucionar y convertirse en una mejor persona, o si el hecho de estar preso para usted va a ser algo, ¿no es cierto?, propio de la batalla de su vida y va a seguir haciendo lo mismo. Esos cambios también están determinados por una libertad, por algo de uno personal, de querer o no ser distinto. Sigamos. Eh, no sé si se podrá ver. Creo que había puesto acá. Ah, no se puede ver. Ahí sí. Es un capítulo de Bob Esponja. No sé si conocen este monito. ¿Han visto Bob Esponja alguna vez? Sí, profe. ¿Cómo Sí. no? Es que es antiguo y ustedes son chicos, entonces como que me imagino que es de otras generaciones. A ver, no, ahí ya se acaba. A ver, voy a buscar el link, denme un segundo, porque yo reconozco que estas cosas a veces se me van en collera.
Y me supera la tecnología. Pero hay un link muy bueno donde Bob Esponja expone la libertad desde una perspectiva social muy chistosa. Y con esto terminamos un poco la clase. Mi internet es muy lenta además, así que tal vez se va a demorar más de lo pensado. Pero chicos, por mientras mediten alguna duda que tengan al respecto de lo que expliqué. Tienen que quedar varios puntos acá claros. En primer lugar, que la libertad es una aproximación como una capacidad, un poder que tenemos los seres humanos en la medida que decidimos lo que queremos. Eso es diferente a cómo actúa un animal que va a actuar por instinto. Y esta tan cierto puede ser positiva o puede ser, eh, perdón, puede ser interior y exterior, y a la vez se divide en positiva y negativa, desde la perspectiva interior o desde la perspectiva exterior. La negativa siempre recuerden tanto de la parte como exterior es cuando yo tengo constricciones. Cuando es interior son las condiciones que mismo me pongo. Puede ser la vergüenza, el acomplejo de algo mío propio que me limita mi acción. Quiero hacer algo, pero no me atrevo. ¿Se dan cuenta? En cambio, la parte positiva es cuando yo tengo la capacidad de gobernarme a mí mismo en la libertad interior. La libertad política o exterior es esa libertad que también negativa es cuando yo tengo constricciones, es decir, el aparato político no me deja actuar de determinada manera. Y frente a eso, yo no tengo mucho que hacer, porque si no voy a tener una sanción. El mismo caso ahora de la pandemia, que por una cuestión como de bienestar común, también se nos ponen restricciones. No podemos ir a cualquier lado, no podemos eh, juntarnos, no podemos expresarnos en determinados aspectos, no sé, externos, qué sé yo, porque eso va a tener una sanción. En cambio, la libertad eh, positiva es cuando yo no tengo estas constricciones, cuando yo puedo actuar de determinada manera y nadie me lo impide. Ahora, efectivamente, usted podría ir y juntarse con un grupo, ¿no es cierto?, en la Plaza Baquedano y hacer, ¿no es cierto?, una manifestación. Pero eso va a tener una sanción, porque no estamos en tiempo en que eso esté permitido. No, no se me carga YouTube. Pero bueno, el capítulo de Bob Esponja es muy chistoso porque él expone, ¿no es cierto?, a través de la señora Po, Puff, perdón, la libertad también dentro del eh, social habitual también tiene constricciones. El trabajo, la escuela, la casa. Como pequeños circuitos de cárcel, señales Bob Esponja. Es muy gracioso. Ya chicos, si no hay más dudas, no sé qué
¿Es mi idea o se fue la profe? No, se fue. Sí, Oh, se fue. yo la tenía toda pegada, no sé qué onda. Ah, yo también. Entonces debe haber sido ella. Pensé que era yo. Sí, A ver que se yo me fue el también. internet. Bueno, Así es. dejo Yo grabando. tampoco tengo internet. XD. Sí. A mimir. Efectivamente. Ya, hasta la Igual como que está próxima. terminando la clase. Ah, mira, llegó. Ahí sí. Se bloqueó el micrófono, se pegó y no hubo caso. No sé hasta qué punto me escucharon, pero vamos a ir deteniendo. Vamos a apagar la cámara